Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se inicia el mes de octubre para nosotros y lo hace, bueno, pues cargado de contenidos, tanto en lo que se refiere a protagonistas para esa entrevista personal, como también a aquellas personas que nos acompañarán en nuestro debate tertulia a partir de aproximadamente las 10:30 de la noche. Antes, como decimos, entrevista en profundidad para conocer más de cerca a la persona que hoy, en la jornada de martes, nos acompaña. Aquí comienza una noche más con la cabecera. En nuestra entrevista personal de esta noche vamos a hablar de vivir seguro, de dormir tranquilo, que sin duda, bueno, pues es una de las aspiraciones más básicas y que a todo el mundo le importan, ¿no? Hay mucha gente que te dice, lo primero que quiero es dormir tranquilo. ¿Cómo dormir tranquilo? Bueno, pues una buena parte de ese derecho es tener los bienes asegurados, y de seguros precisamente vamos a hablar con una persona que sabe y mucho de este tema. Se trata de Francisco Javier Álvarez de Polasegur Caser. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Polasegur Caser, que en Oviedo están en la calle Uría 76, bueno, con los teléfonos que después verán, que podrán ver en pantalla. Decía yo, importante dormir seguro teniendo los bienes asegurados, ¿no? Fundamental. Tener la tranquilidad de que tu vivienda y tus efectos personales para cualquier evento que pueda ocurrir los tengas asegurados y no sea un menoscabo en tu patrimonio, yo creo que es muy importante. Claro, entiendo que en estos tiempos que nos ha tocado, después de pandemia, después de todo, en medio de una guerra que parece que está muy lejos pero que nos afecta a todos, entiendo que si cabe más importante aún, ¿no? Sí, seguramente, y aparte de todo esto de la pandemia, las guerras, etcétera, hoy día estamos viendo que tenemos inundaciones por lluvias intensas, granizos, tal, circunstancias que están garantizadas a través de las pólizas de seguro del hogar. Y eso nos da esa tranquilidad, porque ese daño, si no lo tuviéramos asegurado, nos haría un menoscabo en nuestro patrimonio y nuestra economía, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental siempre estar orientado a tener un seguro con unas coberturas adaptadas a las necesidades de cada uno, por supuesto. Claro. Bueno, hablaremos del seguro del hogar y del seguro del automóvil, quizás como los dos más comunes o prioritarios. Pero en materia de seguros, ¿qué nos ofrece Polasegur Caser en general? Bueno, Polasegur Caser es una agencia exclusiva de seguros Caser del Grupo Helvetia y en general os ofrece un abanico total y seguro de todos los ramos disponibles. Empecemos, como los que has dicho, los dos primeros, pero tenemos salud, tenemos vida, tenemos el impago de alquileres, que es muy importante hoy día, que tenemos cuando queremos alquilar una vivienda y la incertidumbre que hay, tenemos los de responsabilidad civil, tenemos para empresas, tanto en PYME como para comercios, o sea, el abanico es muy importante y, por supuesto, tenemos el que quiera ahorrar y demás, pues sus seguros también. Bueno, vamos a hablar del hogar y del automóvil. ¿Cuáles son las coberturas más comunes, más indispensables? Bueno, aquellas que dices, estas sí o sí. Bueno, hoy las compañías de seguros suelen tener como un paquete básico, que dicen, que engloban las coberturas más necesarias para cubrir el riesgo, como sea el de incendio, como se llaman las extensiones de garantías, que son las que lleven por viento, lluvia, pedrisco, demás, los que son de daños por agua, por cuando una rotura, una cañería, un atasco, los, digamos, cuando tenemos que dejar la vivienda porque tuvimos un incendio y demás, son las de inhabitabilidad, etcétera, que esas son coberturas muy buenas, y sobre todo la responsabilidad civil, incluida en esa, por el daño que podamos considerar a una tercera persona por un elemento de nuestra vivienda o de nuestra vida personal. Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que nunca pasa nada hasta que ocurre, ¿no? Por supuesto. El día que ocurre nos acordamos y tenía que haber hecho el seguro. Y hay quien te dice, pero te hizo el seguro, pero esa cobertura no la quería. Dice, yo quería esa cobertura por ese precio y ya, pero ahora ¿qué pasa? Pero antes no. Claro. O sea, la gente a veces, y yo entiendo a veces que a lo mejor la situación lleve a algunos a plantearse el tener un seguro, pero hoy el seguro se adapta a las coberturas que quiera el cliente y tiene una variedad de precios adaptables a la economía de cada uno, con facilidades de fraccionamiento y demás, que no sea un impedimento para tener tus bienes cubiertos. Claro. Decía Francisco, esas coberturas más comunes o ese paquete básico, a partir de ahí nos vamos encontrando con coberturas más especiales. Tenemos una serie de coberturas especiales
y que a veces los clientes, cuando se lo dices, no son mucho más caras y demás. Por ejemplo, nosotros tenemos unas 3 coberturas, que es el Bricocàsser, que es una cobertura que damos servicio de bricolaje a las viviendas para esas cosas por poner un enchufe, colocar un grifo, por cortar unas cortinas, una lámpara, en fin, que te damos ahí con desplazamiento gratis y mano de obra gratis durante X, hay las de 2 horas, 3 horas. Luego tenemos otro que siempre yo lo recalco, es Electrocàsser. Es a los electrodomésticos. Sí. Nuestros electrodomésticos están asegurados con una garantía que no tenga más de 10 años y la avería supere los 60 euros. Pero todo lo que sea, tanto mecánico como eléctrico, está asegurado. La compañía pone profesionales de la casa para reparar. Y luego tenemos el Tecnocàsser. El Tecnocàsser es el de la tecnología. Ayudamos a los clientes a recuperar sus datos, a recuperar su ordenador. Si tiene algún problema de hackers de virus, pues mandamos profesionales para que le ayuden a recuperar datos, etcétera, etcétera. Sí, digo estos 3 casos, que luego tenemos más. Tenemos también la cobertura de accidentes con muerte y invalidez dentro de la póliza. Tenemos también una asistencia a viaje también dentro de esa póliza. Tenemos en Càsser, tenemos lo que es la orientación a mayores, que dice que podemos tener en esta póliza un complemento de ayuda a nuestros mayores, con mandar personas para la ayuda, el servicio, etcétera, etcétera. Es decir, hay pequeñas coberturas que no son las básicas y las necesarias, pero que se pueden añadir y nos ayudarán en el día a día a solucionar muchos problemas. Y muchos problemas también se solucionan, entiendo, si nos leemos bien la póliza de la letra pequeña. Es decir, hay cosas que pensamos, no hombre, esto no me va a venir, ¿qué me va a venir esto incluido en el seguro? Pero sí. Sí, por supuesto. Hay mucha gente que piensa cuando hace la póliza, esto no me lo van a cubrir, porque piensa que es razonable. No. Efectivamente, lo que tú dices, a veces hay que leer la letra pequeña porque nos sorprenderíamos de las cosas que tenemos incluidas, de las cosas que nos cubre el seguro y que nos ayuden a solucionar el problema. Está claro que esas personas, como decía antes, no llaman porque lo dan por hecho. Ese es el error. A veces no es mala pregunta aquello que tienes duda y no lo des por hecho que aquello que puedas tener. Claro. Eso es fundamental. Claro. Tocó antes, Francisco, de pasada, sí me gustaría incidir un poquito sobre ello, el tema del alquiler. Vamos a ver, quizás bombardeados en oleadas, parece que llegan, ¿no? El tema de las noticias de las ocupaciones de vivienda, de impagos, de morosos. Estamos también en una situación un tanto delicada en lo económico para muchos, pero hay gente que, a lo mejor gente mayor, que como complemento a la pensión pone un piso en alquiler, ¿no? Dice, oye, esto me complementa muy bien esta pensión pequeñita que tengo, pero quiero, volvemos al inicio, dormir tranquilo y saber que me van a pagar. No va a ser que aquel que metí en casa y no sé nada de él, de repente un día empiezan a pagar. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí tenemos también póliza específica para esto, que se llama, nosotros llamamos el alquiler todo riesgo. Dentro del alquiler todo riesgo que nosotros tenemos aquel que dice la cobertura, buscamos el mejor inquilino. Con los datos que se nos facilita previos y demás, nos hacemos una búsqueda y vemos si el inquilino, con una serie de documentación que se le pide preceptivamente, como se tiene que pedir para hacer los contratos, en la cual si sabemos si puede ser conflictivo o no conflictivo. No obstante, las coberturas que dan tranquilidad, por supuesto, son las coberturas que garantizamos el alquiler que vamos a tener, y si hay algún día problema por impago y demás, la compañía adelanta los impagos y la compañía ejerce la acción contra el inquilino moroso o ejerce la acción de desahucio si el caso se llevará a cabo porque ese inquilino no quiere venir a pagar y demás. Eso se llama, ese es un complemento, digamos, de la póliza de hogar, que digamos en ese caso, cuando alquilas, haríamos un continente básico para el daño y haríamos esta póliza complementaria por la pérdida de alquileres que puedas tener o los daños que te puedan surgir y te puede hacer el inquilino que está en la vivienda. Claro. Pero eso había que entrar más en profundidad, desgranarlo más, pero es un seguro que te ayuda a esa tranquilidad. Sabes que lo tienes cubierto, sabes que tienes el problema, llamas a la compañía e interviene la compañía, te paga lo que esté pendiente y ella se encarga de hacer todos los más trámites necesarios para recuperar la prima o desahuciar al inquilino. Claro, es decir, si llegara al extremo de problema judicial, llamémoslo así, el propietario queda tranquilo, no tiene que ocuparse de nada, se ocupa la compañía, ¿no? Totalmente, la compañía es la que ejerce, porque es la que adelanta y ejerce y se subroga en esa indemnización que te hace al propietario para poder recuperar
la parte pagada, entonces ella ejercerá la acción contra la parte que incumple el contrato y no lo hace. Entonces la compañía pone los medios, sus abogados y demás, para ejercer las acciones judiciales que sean pertinentes. Claro. Bueno, el otro seguro, entiendo que más demanda la gente, es el de automóvil, ¿no? Y aquí hay también un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Sí. Aquí hay un abanico desde cuando se empezó con el seguro, que se empezaba con lo básico, seguro obligatorio, responsabilidad civil, ocupantes y poco más, hasta que hoy tenemos la más amplia cobertura en un terceros, como nosotros tenemos una cobertura que se llama coche por coche, en un terceros, que si mañana tienes un siniestro total, te reponemos el coche que tenías o te pagamos el precio de mercado que tengas en ese momento. Hoy en día hay un abanico tan importante que tienes con incendio, con robos, sin incendio, con las lunas, que antes no se tenían las lunas, ahora por los datos, daños atmosféricos, se asegura también, daño contra la colisión contra animales, es decir, cuando nos vamos por una carretera, un jabalí o tal, pues si tenemos esa cobertura, está cubierto nuestros daños y demás. Luego la compañía ejercerá el derecho al coto de caza que corresponde y demás, porque eso cambió la legislación y demás. Pero bueno, tendríamos un amplio abanico ahora mismo que es muy importante y muy largo en los coches. Claro. Imaginémonos, por ejemplo, que nos vamos de viaje al extranjero, a Francia, Portugal, por ejemplo, y lamentablemente tenemos accidente. Ahí también se ocupa la compañía. Sí, ahí tenemos la asistencia, que se llama, y dentro de la asistencia, da igual que sea aquí o en cualquier país de la Unión Europea, nosotros ponemos en marcha los resortes necesarios, si hay que repartir el coche, los ocupantes y demás, o si el coche tiene que llevarse a un garaje para ser reparado y tal, o un contenedor, eso se encarga la compañía, lo hace y te lo gestiona, sin ningún problema con las asistencias que tenemos concertado a nivel europeo con otras compañías y demás. Y por supuesto, si el culpable es otra compañía, la compañía se encarga de hacerlo ante las instancias que se tienen a tal efecto entre las compañías para recapturar esa compañía extranjera. Entiendo de una manera rápida, cómoda, eficaz, porque, claro, uno se siente muy desvalido cuando el coche le deja tirado. Sí, y desvalido y con una ansiedad de ¿qué ahora qué hago? Pues nada, lo primero, la tranquilidad, llamar a tu compañía de seguros, que lo tienes, te llamas tranquilamente y automáticamente van a ponerte los medios para decirte lo que se va a hacer, el tiempo estimado que te van a tardar a llegar y qué soluciones te van a adoptar. Y también te preguntarán la necesidad, ¿hay algún problema, algún accidente, algún lesionado, etcétera, etcétera, para que la compañía te pueda asistir en todo momento, por la asistencia que tienes contratada, que es la asistencia en viaje. Claro, como especial dentro del vehículo, ¿podemos señalar algo? Bueno, especial dentro del vehículo ahora mismo, lo que tenemos dentro de las coberturas y garantías, yo te decía la de el coche por coche, que en terceros y casi eres de las, dicen ahora, y comparando con otras, la que la tiene y no lo vemos, pero bueno, hay dentro de las terceros la pérdida total, que se puede hacer a terceros, pero luego dentro de la garantía de todo riesgo, hay un abanico con o sin franquicias en el cual tenemos el coche totalmente blindado para cualquier circunstancia. Claro. Hay mucha gente por ahí circulando sin seguro, aunque parezca que no. Aunque parezca que no. ¿Sí? Aunque parezca que no, hay mucho irresponsable y también mucho irresponsable conduciendo por ahí. Pero efectivamente, hay gente que todavía piensa que se libran, que se confían, que tal, que eso que ahorran, porque piensan que es muy caro. Bueno, es como todo. Claro. No podemos poner precio o coste ¿no? a la tranquilidad. A la tranquilidad y a nuestra vida, o lo que hagamos a otras personas. Que es más caro irse inseguro y tener un percance y que luego lo poco que teníamos nos lo quiten encima con las leyes vigentes, pues lo pasaríamos muy mal, ¿no? Bueno, sobre todo. Entonces, yo creo que aquel que no pueda tener unas coberturas, pues hay coberturas muy básicas. Como decía el otro, pues un seguro terceros básico con las lunas y la asistencia nada más. No tenemos incendio, no tenemos robo, no las pérdidas. Bueno, quitamos cositas para adaptar a nuestro precio. Y hoy día hay una vorágine de precios en las compañías. De eso quería hablar. Vamos a ver, vivimos en tiempos complicados, tiempos difíciles. Los precios son adaptados porque hay muchísima competencia. Las compañías dicen, cuidado, no son tiempos de bonanza, hay que también adaptarse al cliente. Sí, las compañías están optimizando, tienen factores que tienen en cuenta, la siniestralidad que hay en el mercado, la siniestralidad propia, etcétera, etcétera, para que sus primas se adapten realmente, porque lo que es una compañía, sacar beneficio y rendimiento para lo que vende, ¿no? Sí. Pero ahora mismo, efectivamente, hay un tal vorágine entre las compañías, tanto de plataformas como de compañías que, y lo vemos todos los días en la publicidad, que sea lo que tú pagues en tu compañía ya te dan por hecho que te lo van a bajar. Pues bueno,
a uno empieza, ¿y qué? Si voy a decirle que son 100 euros, ¿y qué me va a bajar? ¿Más de 100 euros? Claro. Llega un momento que el mercado, yo creo que es difícil para todos, muy complicado, y sobre todo los tiempos que tenemos hoy día, pues claro, llega un momento que la gente mira lo que más barato pueda conseguir. Sí. A veces a costa de, pues no lo sé. Claro. Pero bueno, hoy día tenemos esa vorágine, es muy, para mí es una competición que claro, hay que tener precios, por supuesto, y no ser todos iguales, pero esto de que yo te doy lo que quieras porque me vengas y me quito y te quito, pues... Sí, hay una... Luego veremos lo que pasa cuando Exacto, llevemos un año. Exacto. Hay una publicidad, no vamos a citar obviamente la compañía, No. pero el lema es, sea cual sea tu seguro, nosotros te lo bajamos. Correcto. Es decir, esto es un poco priorizar el precio frente al contenido. Luego el contenido ya veremos, ¿no? Sí, no, exacto. Te lo bajamos. Luego ya analizaremos... Luego ya llegará Paco con la rebaja, exacto, ¿verdad? tus coberturas sí están, no, o pasado un año, tal... Manera de, oiga, mire, no, porque esto era de captación. Es que hoy pasa el día. Para captar clientes es como aquel que dice, voy a poner 15% más barato mis prendas que el de al lado para que venga la gente y me cobra. Luego cuando tenga el cliente, lo tenga fiel, pago el precio normal. Sí, Esto es lo que está pasando ahora mismo. Sí. Bajo el precio, capto, porque quiero llevarme a la que está y punto. ¿Y esto qué obliga? Pues que luego vender a otra compañía cuando ya acabe esa promoción, caerá a la inversa. Y hoy ahí tenemos un par de ellas o tres en plataformas que es lo que están haciendo. Claro. Están haciendo. Claro. Que también hay que tener en cuenta, pase lo que pase, pero el trato personalizado no es el mismo. El trato, yo creo que el tener una persona que puedas ir a ver, que puedas sentarte, que puedas resolver y charlar, no es lo mismo que un teléfono a una distancia, un número, que es un número de póliza, etcétera, ¿no? Entiendo sobre todo, a lo mejor para personas mayores, ¿no? Sí. Por ejemplo, un chaval joven, pues bueno, le dices, oye, todo esto lo resuelves por internet y tal, vale, están sobradamente preparados para ello. Correcto. Pero una persona ya, pues no sé, de 50, 60 para arriba, prefiere más ir, sentarse y hablarlo cara a cara, como se suele decir, con un paisano, ¿no? Efectivamente, indudable. Yo me pasa en el despacho cuando te vienen y te lo dices, es que cuando hablan con el contestador del teléfono, que si uno, que si dos, que si no sé qué, dice, no, es que yo quiero una persona en la cual yo pueda venir a verte, te diga mi problema y tú me orientes y me digas lo que tengo que hacer. Pero no a una máquina que a veces ni la entiendo. Suele pasar. Suele pasar. Esa gente, que ya no, yo me encuentro hacia arriba, nos gusta eso, el poder tener físicamente o hablar, aunque sea por teléfono, con una persona que no es un contestador, ¿no? En el cual pues podemos charlar, orientar y a veces asesorar de las cosas que debe hacer. Y eso lo agradece mucho la gente. Claro, y muchas veces incluso tranquilizar, entiendo. Mucho, porque a veces se pone la gente muy nerviosa. Yo tengo llamadas cuando, por circunstancias que sean, pues me llaman de la propia compañía, pero que la oficina donde estaban adscritos no está funcionando. Y te llaman y entonces ya les das la tranquilidad, no se preocupe, esto ha pasado, esto, mire, haga esto, hágalo así, yo si quiere lo oriento, que eso es lo que necesita, darles la tranquilidad. Claro. Bueno, hay que hablar también, que hablaremos el mes que viene, iremos pues desglosando distintos tipos de seguros, ¿no? Como hicimos hoy con vivienda y con vehículo. Pero vamos a ver, a día de hoy, es rara la casa donde hay una mascota, donde no hay una mascota. Hay seguro para mascotas, hay seguros de vida, hay seguros de viaje, hay seguros de salud. Prácticamente todo se puede asegurar. Todo, hoy día se aseguras todo, desde tu propia vida, que es el seguro de vida, hasta tu póliza de accidentes, porque quieres tener, hasta la póliza colectiva para las empresas, los convenios, las pymes, los comercios. Efectivamente, hay un seguro específico para mascotas, que se empezó muy light, pero hoy ha ido perfeccionando y mejorando, donde tenemos que, incluso nuestros gastos de mascota con el veterinario los tenemos garantizados por la póliza que tiene la compañía a tal efecto. Claro. Y como eso, por supuesto, el de salud. Hoy día, por desgracia, el seguro de salud privado está cogiendo mucho auge. Sí. Lamentablemente, por toda la experiencia que se ha vivido, la gente quiere tener una prestación que no pueda tardar meses en saber su diagnóstico, sino que en una semana o menos pueda tener resueltas las cosas. Y luego, por supuesto, tenemos seguros de toda índole que pueden ir complementando nuestra vida. Bueno, iremos desglosándolos el próximo mes y el siguiente, porque merece la pena, sobre todo, estar informado, ¿no? Saber qué nos ofrecen, con qué estoy cubierto. ¿Cuánto me cuesta? A lo mejor, pues, oye, un paso más, ¿no? Lo que decimos, bueno, esto es lo básico, oye, y un escalón más, ¿cuánto me cuesta, no? Correcto, fundamental. Tener, como digo, unas líneas maestras de orientación en el cual, en un momento que nos pase un hecho o demás, dice, mira, he escuchado o me han dicho que por aquí, pues voy a mirar, busco, me asesoro, o
miro por internet, que hoy está todo en internet, hoy está todo. y consulto, que a veces, como yo digo, no es lo mismo lo generalizado, consultar todo en internet, que luego, como hablábamos antes de la letra pequeña, que a veces no nos dábamos cuenta de lo que sí teníamos cubierto y lo dábamos por hecho que no, y viceversa, lo que queremos dar por hecho y a lo mejor no está. Y a lo mejor no lo tenemos. Pues Francisco Javier Álvarez, de Polasegur Caser, en la calle Uría 76 de Oviedo, con ese trato humano o ese trato de cercanía. Muchísimas gracias, por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ya lo saben, el precio o el coste de dormir tranquilo, que sin duda, bueno, pues es una de las necesidades básicas, una de las aspiraciones más importantes. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y vamos ya con el tramo largo del programa de hoy, ya con nuestros contertulios listos para debatir acerca de la actualidad que nos trae el día. Hasta ahora mismo. Continuamos ya a vuelta de los anuncios con el tramo largo de nuestro programa de esta noche, ya con el tiempo de debate y tertulia con 4 invitados en nuestro plató, a los que agradecemos que se hayan trasladado esta noche hasta aquí para conversar acerca de 4 temas. La idea es poder tocar los 4 con ellos, que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado con Santiago Álvarez, profesor titular de Economía en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, María Esther del Moral, catedrática en la Escuela de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Ana Isabel Álvarez, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y junto a ella, compañero de profesión, José Luis Felgueroso, abogado. También. Bien, buenas noches, Juan. Compañero de profesión de ella, no en este caso mío. Bueno, 4 temas a priori sobre la mesa, 4 temas distintos y que hoy han sido o están siendo noticia. Por una parte, las universidades podrían perder el 50% de su talento debido a las jubilaciones masivas. Por otra parte, hay gente que se pregunta si Portugal será el gran beneficiado con los impuestos de sociedades y sucesiones en España. Con esos impuestos en nuestro país ha aumentado el paro en 18.000 personas, coincidiendo con el fin de la campaña de verano. Hay una ralentización en la creación de empleo, ¿o no? Estamos a las puertas también de las contrataciones navideñas, con lo cual, pues parece que puede oscilar el mercado laboral. Y finalizaremos con que Partido Socialista y Podemos de madrugada han llegado a un acuerdo para los presupuestos últimos de la legislatura. ¿Puede tener esto reflejo en los presupuestos asturianos? Pues estos son los 4 temas. Vamos a comenzar con la pérdida o la posible pérdida de talento en la universidad debido a las jubilaciones masivas, con lo cual, a partir de estos momentos, el que quiera puede comenzar. Bueno, yo me incluyo en esa generación de los boomers y en cierta medida es verdad, ¿no? O sea que en breve pues tendremos de 10 años a lo sumo pues una cascada, ¿no?, de jubilaciones, y eso que implica pues que si no hay un relevo, porque no se crean esas nuevas plazas o se amortizan esas plazas para la formación del profesorado universitario, pues ciertamente esto va a repercutir, ¿no?, en la calidad de la enseñanza que se está dando en las universidades. No sé qué opinas tú, Santiago, a este respecto. Sí, es evidente que en los años 80 y los años 90 hubo un gran aumento tanto de creación de nuevas universidades, de aumento de alumnos que acudían a la universidad, y eso obligó a contratar a muchos profesores. Lógicamente, eso hace que vaya a coincidir en el tiempo la jubilación de muchos profesores que empezaron o que empezamos nuestra carrera académica en ese momento. En otras facultades quizá que ya
más consolidadas, como por ejemplo la de Medicina de la Universidad de Oviedo, es en estos años precisamente cuando se está produciendo esas jubilaciones masivas. Evidentemente eso lo que va a obligar, o lo que debería obligar a las autoridades universitarias, no solo de la Universidad de Oviedo, sino de la Universidad Española en su conjunto, es a realizar una planificación ordenada, porque en este país somos mucho de dejar las cosas para el último momento. Se jubilan varios profesores, hace falta cubrir esa docencia y se piensa en ese momento en contratar el nuevo profesorado, ¿no? Pero lógicamente digamos que el profesorado tiene un periodo de formación relativamente largo hasta que está en condiciones pues de asumir con ciertas garantías ese relevo, con lo cual debería haber una planificación a medio o largo plazo de cuáles son las necesidades docentes. Hombre, es verdad que es difícil porque en estos años hemos asistido también, por ejemplo, a la Universidad de Oviedo, cuando yo empecé a dar clase tenía 40.000 estudiantes, ahora está sobre 19.000, y también es verdad que hay un desplazamiento en muchos casos de los alumnos de unas facultades o de unos estudios a otro, más ahora con los nuevos títulos de grado. Lógicamente los profesores de una disciplina no pueden cambiar a dar clase a otra disciplina completamente distinta. Pero bueno, siendo conscientes de esas dificultades, debería haber una planificación ordenada de ese relevo generacional. Ana Isabel, José Luis, ¿la experiencia es un grado? Quiero decir, si el profesor pierde experiencia, ¿los alumnos pierden saber? Yo considero que sí. Yo considero que la experiencia es un grado en todo. A ver, yo también pertenezco a esa generación del baby boom, en el que éramos muchos en todas partes. Éramos muchos para ir a la universidad, éramos muchos para salir de noche. Yo recuerdo pues aquellas aquellas jornadas maratonianas para coger las primeras filas del aula Clarín, porque yo era buena estudiante, entonces yo me levantaba a las 7 de la mañana para poder estar allí y escuchar, porque tenían que darnos la clase pues con un megáfono algunos profesores, igual éramos 300 y pico personas en clase, ¿no? Entonces, ahora, vosotros que estáis en el mundo de la universidad, más próximos que el mío, que aunque yo pues estoy tratando de lograr ahí terminar mis estudios de doctorado con mucha dificultad y no sé si lo conseguiré, pero es una vinculación ya menos íntima, ¿no? Los que estáis dentro de la propia universidad, no sé si el hecho de que también hayan mermado los alumnos, como bien comentaba Santiago, influye en que no haya tanta necesidad, pero si se prevé que es posible que esas jubilaciones vayan a suponer un problema, yo entiendo que es la propia universidad tiene que tener recursos para hacer una previsión de eso, y el momento es ahora, es lo que él comentaba, no esperar a última hora, porque nuestra universidad tiene una base histórica muy importante, y yo considero que España tiene que estar entre los primeros, que somos un país tan maravilloso, ¿no?, y con tanta historia, en los que la cultura en la universidad sea lo primordial. Pero claro, a algunos nos queda un poco lejano poder hacer algo por ello. Yo pienso que ahí quienes están en la universidad son los primeros que tienen que buscar una solución. No sé si... Hombre, yo es que soy enemigo de los números cabalísticos. Termina el siglo, se acaba el mundo. Año Capicúa, se acaba el mundo. Hombre, yo creo que todo en la vida tiene solución y que con un poco de buena voluntad, pues lógicamente esos puestos se cubrirán y que habrá gente que quiera dedicarse a la enseñanza y que desde sus primeros estudios o desde su inicio profesional, pues que le gusta enseñar, que hay gente que para eso hay que tener una vocación, no todos servimos, hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. Yo tengo compañeras que fueron profesoras de la universidad y te contaban que, vamos, sobre todo las mujeres, tú sabes más que yo de esto, las pasaban de aquilo porque encontrabas el clásico chulito que se te enfrentaba, que tal, es decir, que hay que tener una vocación determinada y concreta para poder dedicarse a la enseñanza. No vale ir allí y soltar el rollo y decir, ala, ahí os queda el rollo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, los mejores profesores que tuve no eran los que tenían mejor formación, eran los que se sabían expresar mucho mejor, los que llegaban mucho mejor a la gente, los que te llenaban de ejemplos. Otros eran unos teóricos pistonudos, que eran unas palabras que te sonaban a música celestial, sobre todo en Derecho, tú sabes que es una terminología que es un poco especial, como pasa en Medicina, como pasa en determinadas carreras, y entonces te soldaban un rollo y unas palabras que quedabas con unos ojos mirando para ellos y dices, ¿qué dirá? La antijuridicidad, si es que me cuesta trabajo hasta decirlo.
Y resulta y los mejores profesores eran los que no utilizaban eso, los que eran más del lenguaje vulgar, del lenguaje corriente, de los que te ponían ejemplos que entendías. Es decir, yo creo que, y no voy a ponerme místico, pero el Evangelio, de una de las cosas que presume es de las parábolas. Es decir, ir a esos pequeños ejemplos que es como no se nos olvidan las cosas nunca. Los procedimientos mnemotécnicos, tú que eres más profesora y sobre todo de formación, es las cosas mnemotécnicas, es decir, cómo recuerdas las cosas, porque que te suelten, aquí yo lo veo muchas veces, por ejemplo, con los guías turísticos, si la gente que marcha, ¿qué le importa que sea de 1721 que de 1722? Evita dar cifras y procura entrar en lo que es más ameno para la gente, es decir, en contar cosas, en contar historias, que es lo que la gente se queda con ello. Porque las fechas se te olvidan, al final, no sé si me dijiste, 1721 o 1821. Y fíjate que hay 100 años de diferencia de uno a otro. A ese respecto, yo creo que la formación del profesorado universitario también ha cambiado bastante, ¿no? Unos retos como puede ser efectivamente la competencia didáctica, ¿no? Y no solo la competencia didáctica, hoy nos enfrentamos a la digitalización. Y las nuevas tecnologías están ocupando una gran parte, ¿no? Y están mediando también este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que bueno, nuestra universidad tiene planes de formación de profesorado universitario en esa línea bastante competente, ¿no? Y justo ahora, cuando en el marco europeo se está apostando por el DITCOM, o sea, competencias digitales docentes de los profesores, yo creo que se está haciendo un esfuerzo considerable para que estas nuevas generaciones que empiezan como becarios muchas veces, luego van acreditándose progresivamente como profesores ayudantes, profesores contratados, titular, etcétera, yo creo que ya tienen un bagaje que efectivamente, bueno, también dependerá, por supuesto, de las titulaciones, pero creo que se puede decir que tenemos un profesorado, unos jóvenes muy competentes y hay que darles oportunidades, yo creo, ¿no? Ese relevo que decíamos antes, para que ese talento permanezca en la universidad y bueno, pues se vaya, esas plazas que se quedan vacías, ¿no? Que se vayan reponiendo con esa savia nueva que también la universidad lo necesita. ¿Llegada la hora de jubilación pueden continuar el que quiera o hay que irse para casa? La jubilación obligatoria es a los 70 años, no lo que es la universidad pública. Es cierto que hay personas que se jubilan en la universidad pública y se están yendo a universidades privadas, sobre todo en Madrid y Barcelona, a continuar con sus actividades docentes. Bueno, esto es algo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, dentro de la universidad es normal. Claro, el sistema de contratación es completamente distinto al que hay en España, porque son contratos individuales, pero no hay una obligatoriedad de jubilarse siempre y cuando el profesor y universidad estén de acuerdo en continuar con el contrato. Aquí en España hay jubilación voluntaria a los 65 años y obligatoria a los 70. Hay una figura que es la de profesores eméritos, pero bueno, los profesores eméritos son por 2 años y más bien se dedican a hacer actividades de investigación o también alguna docencia de máster o de doctorado, pero no la docencia general. Con el paso, y apelo a esto, a una conversación de las que se tienen trivialmente los fines de semana, ¿no? Con el paso de los años, ¿han bajado la exigencia a los profesores en la universidad? Me refiero, si vamos por edades, yo no aprobaría la selectividad que hicieron Esther y Santiago e Isabel, la selectividad que hizo José Luis, ustedes 3 no la aprobarían y los chavales de ahora no aprobarían la que hice yo. Bueno, yo te puedo contestar que al menos en nuestra facultad de Economía lo que sí detectamos es que hay una, digamos, bastante mala o bastante regular preparación en matemáticas de los estudiantes que entran. Y eso ha obligado a bajar mucho el nivel. Es verdad que por otra parte ha habido un cambio profundo en la metodología, en la docencia, pero bueno, eso ha venido también acompañado o al mismo tiempo se está produciendo que hay unas lagunas
importantes de formación, sobre todo en materias específicas. En nuestro caso, el que más influye son las matemáticas. Y luego, por otra parte, ahora mismo es más difícil mentalizar, y yo lo digo por mi caso, a los estudiantes del número de horas que se necesita trabajar para sacar adelante una carrera universitaria. De hecho, el año pasado, yo cuento como anécdota que los alumnos de una asignatura nuestra de Sistema Fiscal Español, pues en quinto curso procuramos que venga un quinto del doble grado, un cuarto del grado, que vengan profesionales de la agencia tributaria, del cuerpo de economistas del Estado, pues a explicarles un poco cómo funciona el sistema de acceso de oposiciones. Y me decía una alumna, que además era una buena estudiante, dice, ya, pero para eso hay que estudiar a lo mejor 10 horas al día. Nosotros no estamos acostumbrados a estudiar más de 3, ni el fin de semana. O sea que eso también se está notando bastante. En la abogacía también, quiero decir, mejor los abogados de antes que los de ahora. Hombre, y yo creo que las comparaciones son odiosas, punto uno. Sí. Que hay mejores abogados. Hombre, lo que pasa es que ahora hay más medios. Es decir, no, yo digo mejor los de antes que los de ahora. Ya, pero yo digo que ahora hay más medios. Ahora, por ejemplo, antes tú te tenías que enfrentar, a ti no te habrá tocado, pero a mí sí me tocó. Yo no había más que el Aranzadi. El Aranzadi había que buscarlo todo ahí. Lo que no venía en el Aranzadi no existía. Y el buscarlo era buscarlo con mucha paciencia, pues buscar sentencias o buscar normas legales. Hoy en día eso está archisuperado. Tú tienes un Aranzadi, lo quieres regalar y no lo quiere nadie, Dios me libre. No, yo, ¿para qué quiero yo un Aranzadi? Si hoy en día hay unas bases de datos, que es un poco lo que hablabas tú, que se está informatizando todo, y que tú vas allá y dices, oye, quiero que me digas, y puedes preguntarle lo que quieras, y en décimas de segundo ya lo tienes. ¿Qué hay? ¿Mejor formación o peor formación que antes? Distinta. Bueno, yo creo que distinta, claro, ¿no? Es que no puedo opinar porque es algo tan genérico, porque cada profesional es un mundo, ¿no? Entonces, y cuando el compañero empezó, pues seguramente eran muchos menos que cuando empecé yo, que ya éramos mucho más numerosos en la universidad y luego a la hora del ejercicio. Y yo en aquellos años, que nunca pensé que me iba a dedicar a este mundo tan complejo, ya llevo casi 28 años, lo que sí eché en falta durante mis años universitarios fue más formación práctica. Porque claro, yo la idea que tenía era opositar, ¿no? Y luego terminé en este mundo donde toda esa preparación que tú explicabas también, con alguna terminología que al que llega de un COU, de lo que ya en aquellos años venías de las actividades y te incorporas a Derecho, no has visto un libro de Derecho en tu vida, lo que allí te explican te cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y no es como historia, que lo has podido ver en los años de bachiller o en los años de GB, que era lo que yo, la formación que teníamos. Entonces, era duro, era árido y faltaba formación práctica. Yo no sé si ahora la universidad en ese sentido ha mejorado, sobre todo para la gente que quiere orientarse al ejercicio profesional, a la abogacía. Y a mí me parece importantísimo, y a mis hijos se los digo, la formación hay que aprovecharla al milímetro, porque hay tantísima gente que no tiene en el mundo la capacidad de acceder a ella. Me parece tan importante la cultura, la universidad, y el dinero hay que invertirlo en estas cosas, como en la sanidad. Hay cosas que son, a mi criterio, prioritarias en la sociedad, porque la cultura, la educación y la formación es lo que tenemos para enfrentarnos a cualquier cosa. Mira, ahondando un poco en lo que dices, si me permites, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, a ejercer la profesión, no existía la escuela de práctica jurídica. No existía, ninguna cosa de estas no existía. Claro. ¿Tú cómo aprendías? Pues mira, pues poniendo una placa en la puerta y esperando a que llegase un cliente. Y siempre lo que había era, eso sí, en aquella época era muy buen compañerismo entre todos. Es decir, que tú ibas a uno más viejo que tú y le decías, oye, que tengo este problema, ¿esto cómo lo enfoco? Y era todo facilidades, era todo apoyarte, todo enseñarte lo que él pudiera o dejarte saber. Entonces, eso hoy en día no existe. Hoy en día, para poder ejercer la profesión, pues tienes que pasar unos exámenes en la Escuela de Práctica Jurídica, en donde aprendes cosas que yo no llegué a ver nunca. Yo un sumario lo vi trabajando, no lo vi en la universidad. Nadie me dijo que existía un sumario, ni unas diligencias previas, ni unas diligencias preparatorias. Tienes toda la razón del mundo, porque yo soy, creo recordar que soy de la 7ª promoción de la Escuela de Práctica Jurídica, y yo digo que si no hubiera sido por la formación que adquirí en la Escuela de Práctica Jurídica, no hubiera podido ejercer. Y dependía de la universidad también. Perdonadme, que es que yo me enrollo mucho, ¿eh? Nada. Citaba antes, y con esto quisiera pasar al siguiente asunto. Citaba, Santiago, el sistema fiscal español. Vamos a ver.
Se comentaba hoy en un programa de radio que Portugal, uno de los contertulios, de ahí copié el tema, que uno de los contertulios afirmaba que Portugal iba a ser el gran beneficiario del sistema de impuestos español, con sucesiones y sociedades, que Portugal estaba experimentando en los últimos tiempos un despegue económico muy importante y que dicho despegue se podía ver acentuado aprovechándose de España, en este caso porque sociedades y fortunas particulares decidirían trasladarse al país vecino para evitar una sangría de impuestos en el país propio. ¿Esto puede ser así? ¿Consideran que puede ser así? Bueno, esto ya está ocurriendo, pero con un caso muy particular, que son las pensiones de jubilación privadas, sobre todo de altos ejecutivos y de la banca. Porque en Portugal hay un sistema peculiar que se llama, bueno, para no residentes que trasladan ahí su residencia fiscal, por la cual, al trasladar la residencia fiscal, te permite rescatar todos los planes de pensiones sin pagar nada. O sea, es un tema de competencia fiscal claramente desleal, pero esto lleva años sucediendo. El problema ahora va a aparecer con el tema del impuesto de patrimonio, más claramente. Dentro de la Unión Europea, España es el único país en el que se aplica impuestos sobre el patrimonio. Luego existe en Europa, en Suiza y en Noruega, pero dentro de la Unión Europea solamente existe en España. Hubo en Francia un impuesto sobre la solidaridad y la fortuna que creó graves tensiones hace unos años, fue cuando Gerard Depardieu acabó renunciando a la nacionalidad y todas aquellas cuestiones un tanto histriónicas también que aparecieron, pero que causó un grave problema, sobre todo con Bélgica. En Bélgica residen gran parte de los propietarios de las mayores empresas francesas, entre otras Alcampo, Louis Vuitton, casi todos residen en Bélgica. Cuando se habla de armonización fiscal, se habla, dicen, las diferencias fiscales que hay dentro de España, porque claro, hay muchos impuestos que el problema no es lo que sucede dentro de España, es lo que sucede en la Unión Europea. El año pasado también tuvimos el caso de estos youtubers que se iban a vivir a Andorra para no pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, claramente, si tú tienes una fiscalidad muy diferenciada, sobre todo que afecta a aquellos contribuyentes que tienen más altas rentas y que son los que más capacidad tienen de desplazarse, y ahora mismo a los llamados nómadas digitales, pues está claro que tienes un problema de elección de residencia. Con lo cual es posible, en función de cómo se articule el famoso impuesto sobre la fortuna o los grandes contribuyentes, pues claro, podemos pensar que, aunque nos parezca poco, aplicar un impuesto del 3% sobre alguien que tenga un patrimonio de 20 millones de euros significa que tendría que pagar 600.000 euros. Luego, de entrada, tendrías que tener una renta superior a 1.200.000 euros en un año para que la suma del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta no te llevara la renta entera del año. Con lo cual, los impuestos sobre el patrimonio con tipos relativamente pequeños significa una gran imposición sobre la renta obtenida anualmente. Pero más allá de eso, tengo entendido, si me equivoco, me corrige por favor, hay muy pocas fortunas en España que a una sola persona, o sea, que en una persona física concurran 3 millones o más de euros. Son sociedades, no personas. Bueno, quiero decir, ¿voy a poner impuestos sobre el que tenga 3 millones de euros? No hay. Bueno, sí hay, porque hay personas que tienen participaciones societarias. Una cosa es cómo esté luego articulado el resto. Pues claro, luego hay una cosa que se habla muy poco, es que en el impuesto sobre el patrimonio, las participaciones societarias con ciertas condiciones están exentas de tributación. Y en el impuesto de sucesiones también. Es decir, una persona que tenga un gran patrimonio empresarial, pues pensemos, no sé, pues en el dueño de Zara o en Florentino Pérez, por lo que son sus participaciones empresariales, no tributa, porque están exentas de tributación, tanto en patrimonio como en el impuesto de sucesiones. O en el fallecimiento, pues Emilio Botín, que falleció hace un tiempo, su familia, todo lo que era su participación, el Banco Santander, por eso no tuvo que pagar nada en el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, claro, el problema de estos impuestos es no solamente los posibles efectos desincentivos que tienen, sino que tienen un claro problema de equidad.
en función de cómo está compuesta luego la base imponible del impuesto. Cosa que no solamente aquí, es en todo el mundo. En Estados Unidos hay estudios de que el impuesto es claramente regresivo, el impuesto de sucesiones. Claro. Esther, José Luis. De todas maneras, fíjate que ayer escuchando a la ministra que decía que solamente había 0,2 personas, ¿no? O sea, digamos que toda la población que podría, digamos, revertir económicamente ese impuesto es una minoría, y si esa minoría se nos fuga, ¿qué ganancia tiene el Estado? No sé, no... Claro. ¿Se demoniza a los ricos en España? Yo es que creo que todo esto al final es un poco kafkiano, porque realmente si la finalidad del impuesto es que tenga un efecto, bueno, que pueda recaudar de aquellos que tienen, pero si luego el objetivo final queda diluido en nada, porque hay una estrategia de que al final quienes más tienen se vayan a otro sitio o disponen de ingeniería financiera para poder hacerlo efectivo, pues no tiene ningún sentido. O sea, se queda una especie de medida electoral de cara de explicar que han hecho esto y de esta manera, pero si no consigue la finalidad, pues no sirve para nada. Y, por ejemplo, en cuanto al tema del impuesto de sucesiones, que quizás lo que yo pueda trabajar, porque otras cuestiones financieras de ese tipo o índole fiscal no llevo, sí que es cierto que incluso en nuestra propia España, en cada comunidad autónoma, pues hay una fiscalidad de este tipo, de impuesto, y se dan esas circunstancias ya pues de gente que quiere empadronarse pues en un determinado sitio porque considera que todo lo que su vida ha trabajado tenga que irse de esta manera, pues digamos tan confiscatoria, pues que no es equitativo, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, no es que lo vaya a defender, pero lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que todos este tipo de imposiciones hay que hacerlas con mucho sentido común y valorando mucho cuáles son sus resultados y la eficacia que tienen, porque si no al final lo que se consigue es pues que quede en nada o bien en una especie de propaganda, tampoco sin ninguna finalidad. Hombre, yo personalmente, y perdón que me exprese así, soy un poco objetor fiscal. ¿Por qué soy un poco objetor fiscal? Primero, porque yo, porque tengo más edad que vosotros, yo conocí la estimación global, que a muchos les sonará música celestial. La estimación global era que Hacienda venía y decía, colegios profesionales, médicos, abogados, arquitectos, los que sean, ustedes tienen que pagarme como colegio X miles de pesetas. Entonces no existía el euro, existía la peseta. Entonces luego el colegio se reunía entre sí y repartía eso que pedía Hacienda entre todos sus abonados. Yo recuerdo de la que empezaba, igual pagaba 25 pesetas o 30 pesetas. Y no estoy hablando de antes de la guerra, no, estoy hablando... ¿Por qué? Porque los que más llevaban, los que más mejores despachos tenían, pues eran los que decían, oye, no, mira, yo voy a hacerme cargo de esto, pues de un porcentaje mayor. Eso un día hoy no existe. Hoy no existe. Y tú pagas cuando compras, cuando vendes, cuando alquilas, cuando todo, tú siempre tienes que poner la guita. Siempre tienes que ir y poner la guita. Porque cada vez es más desaforado, porque cada vez hay que mantener más cosas, porque cada vez queremos más. Porque claro, llegará alguien que venga y diga, oye, ¿por qué no ponen todos por la calle para que no nos dé el sol por el verano y para que no nos mojemos por el invierno? ¿Y por qué no ponen moqueta? ¿Y quién lo paga? ¿De dónde sale ese dinero? Es decir, que seamos un poco realistas, y quizás yo sea más escéptico por la edad que por otra cosa. Pues claro, antes citabas tú el impuesto de patrimonio, por ejemplo, por citar el impuesto de patrimonio. Pero, ¿por qué tengo que liquidar yo, por ejemplo, patrimonio o sucesiones? Pero si el patrimonio que yo pueda tener, que desgraciadamente no lo tengo, corroboraron para ello, mis hijos es para ello. ¿Por qué? Porque se vieron privadas de una serie de cosas que si no tendrían, hubiesen hecho excursiones, hubiesen comprado modelos, Entonces, si yo tengo un patrimonio, es como sacrificio no mío solo, sino de todas las personas que me rodean en mi familia. Entonces, ¿por qué tenemos que liquidar cuando pasa de padres a hijos? Si eso también es mío, era de mi padre, pero también es mío. Porque yo comí muchas lentejas porque mi padre no compraba langosta todos los días. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, eso yo creo que es el quid de la cuestión. Entonces, luego viene la ideología política. Entonces, ahora sí que con la Iglesia hemos topado. Porque claro, cada uno tiene su mentalidad y decir, no, el rico, hay que exterminar al rico, pero ¿qué tiene el rico? El rico depende de dónde sea, si es fruto de su trabajo, al revés. El caso de Amancio Ortega, por ejemplo, esas cosas, pero si es fruto de su trabajo. Este señor se hizo rico gracias a su trabajo. Bueno, no voy a meterme yo en su vida privada a ver si hizo o no hizo de fraude
o hizo cualquier tipo de esto, no lo sé. Pero quiero decir, ¿por qué hay que atacar a ciertas cosas? ¿Por qué hay que pagar 40 veces todas las cosas? Tú quieres más de los impuestos, te das cuenta que cualquier impuesto que ves que viene y dice, no, el recargo para las diputaciones, no, el recargo para las autonomías. ¿Pero recargo de qué? Es decir, que yo en mi despacho le cobro a un señor, oiga, mis honorarios son tanto, pero para mi secretaria, tanto, para mi pasante, tanto. Claro, el señor que va a pagar dice, oiga, no, usted déjame lo que le toque pagar a usted y punto. Luego, si usted quiere tener pasante, téngalo. Si quiere tener secretaria, téngalo. Tenga usted lo que usted le dé la gana, pero no me desglose y quiera venirme recargando todas esas cosas. No sé si me explico, pero yo para mí es que lo tengo muy claro, por eso digo que soy un poco objetor fiscal desde ese punto de vista, porque dices, oye, pero si es que aquí no haces otra cosa más que pagar, y yo empecé en la evaluación global, que es la que hablaba antes. Claro. Santiago, citaba que solamente en España, dentro de la Unión Europea, existe este nivel de impuestos. No, existe el impuesto al patrimonio. Exacto, el impuesto al patrimonio. ¿En otros países de la Unión Europea existe, como en España, ese conglomerado de reinos taifas donde cada autonomía puede poner un precio distinto? Bueno, la realidad de los países descentralizados es muy diversa. En Europa, por ejemplo, tanto Alemania como Suecia tienen una cierta capacidad tributaria, lo que son los Länder alemanes, o en Suiza, perdón, y mucho más los estados en Suiza. Dentro de los países descentralizados, quizá el paradigma sea Estados Unidos, donde cada estado tiene su propio impuesto sobre la renta y su propio impuesto sobre el consumo. Luego hay unos impuestos federales, es más, incluso hay ciudades que tienen impuesto local sobre la renta. Otros países, como por ejemplo Francia, que es un país totalmente centralizado, todos los impuestos son o estatales, igual en toda Francia, salvo los impuestos locales, como tenemos aquí de las municipalidades. O sea, el panorama es bastante distinto y responde un poco a lo que es la organización política del Estado. España, no siendo un país constitucionalmente federal o políticamente federal, sí es un país de los más descentralizados a nivel de competencias de las regiones o de las comunidades autónomas, en nuestro caso, que hay en la Unión Europea, tanto en capacidad de gasto como, sobre todo, desde el punto de vista fiscal. Es verdad que los Länder alemanes tienen mayor capacidad legislativa y colegislan con el gobierno federal en algunas cosas, cosa que aquí no sucede con las comunidades autónomas, pero a nivel de autonomía tributaria es un país que dentro de Europa la tiene muy alta. Y para un país que aspira a la competitividad entre países, ¿da imagen o da buena imagen esta competencia entre comunidades, donde por ejemplo Andalucía y Madrid dicen yo voy a bajar todo lo que pueda, las gobernadas por el PSOE dicen no voy a bajar, aunque al día siguiente anuncian que bajan? ¿Esto da una idea de Estado? Yo personalmente pienso que no. Yo creo que hay cuestiones tributarias que tendrían que estar unificadas, porque me parece que es injusto que unos españoles... La desigualdad. Claro. Me parece que no tiene sentido ninguno, que se podría hacer equitativamente igual para toda España y no ayudaría a que no hubiera diferencias. Ya tenemos un problema, yo creo que importante, con la complejidad del país en algunas cuestiones y las diferencias. A mí me parece que la manera de que España salga adelante es estar unida, y esto ayuda a motivar eso, los desequilibrios y las diferencias. Lo que pasa es que el problema de España comienza, y en eso sí que es un caso único, solamente se parece algo al tema de Quebec en Canadá, que hay dos regiones o dos comunidades que son el País Vasco y Navarra que tienen su propio sistema tributario. Eso sí que es una particularidad, que el gobierno central no cobre impuestos en una parte de su territorio, eso no sucede en ningún sitio del mundo. Claro. Allí la capacidad tributaria está transferida o pactada por medio del concierto en un caso y el convenio en el otro con las diputaciones. En el caso del País Vasco no tampoco con el gobierno vasco, sino con Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, porque son las tres diputaciones forales las que establecen su propio sistema tributario, luego con unos mecanismos de coordinación interna, y en el caso de Navarra también.
Entonces, el problema es que si ya tienes esa diferencia de partida, luego pretender que el resto de comunidades autónomas tengan el mismo sistema tributario es muy complicado. Entre otras cosas, porque cuando se habla del impuesto sobre sucesiones y donaciones, siempre se olvida que el problema viene que en Navarra nunca hubo impuestos de sucesiones entre padres e hijos y el País Vasco lo eliminó a principios de los 80, mucho antes de que las comunidades autónomas de régimen común ni siquiera pensaban en que iban a poder tener competencias para modificarlo. ¿Sería factible eliminarlos, esos impuestos? ¿Eliminar el concierto, dices? No, eliminar, por ejemplo, lo que antes decía José Luis, de padres a hijos... Bueno, sería factible, sí, se podría suprimirse en todas las comunidades autónomas, no, eso sería una decisión política. Claro. Sí. Es que yo creo que el tema es más político que otra cosa, porque yo me hace gracia, por ejemplo, cuando dice, no, hay que bajar los impuestos, que dicen determinados partidos políticos. Yo digo, no, los impuestos no se pueden bajar, porque ¿de dónde lo quitamos? Claro, te hacen esa pregunta y dices, coño, es verdad, ¿cómo de dónde lo quito? No, lo que tengo que tener es menos gastos, como pasa en una familia normal y corriente. Una mejor gestión. Lo que no puedo tener en mi casa es que quiero tener coche, televisión, pero no televisión, tal, no, yo quiero todos los canales, quiero tener el Netflix o como se llame quiero tenerlo todo, ¿eh? Y quiero salir a cenar todos los días. Y claro, es que eso no hay quien lo resista. Eso no hay dinero que lo resista. Eso lo podrá permitir un millonario, pero millonario. No que pague más de 3 millones de euros, no, que tenga más de 3 millones de euros, que tenga bastante más. Entonces es que ahora yo creo que cada vez queremos más, cada vez exigimos más, ¿eh? Y cada vez hacemos más demagogia, a mi juicio, vamos. De decir, no, es que yo quiero, pero a ti te hizo la boca un fraile, hombre. Es como los guajes pequeños que piensan que cuando llegan los reyes y venga, hacen unas cartas de miles, más, y quiero un triciclo, y otro triciclo, y otro para escoger, y una bicicleta, pero no tienes triciclo, no, pero quiero también bicicleta. Claro. Eso es lo que no puede ser. De todas maneras, yo creo que es que se ha duplicado, se ha engordado demasiado el sistema de gestión dentro a nivel político, ¿no? Para el gobierno de una nación. Y eso, claro, tiene un coste que tenemos que asumir como ciudadanos. Entonces yo creo que había que rentabilizar mucho más quiénes son las personas que ostentan esos puestos de responsabilidad, limitar el número de asesores, por ejemplo, que pueden tener, porque ¿eso qué implica? Eso implica que si no eres competente, efectivamente, te tienes que rodear de un montón de gente que te asesore a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel... Entonces, pienso que... suponiendo que el asesor tenga capacidad de asesorar. Exacto, eso también es importante, ¿no? Porque nos deberíamos cuestionar como ciudadanos en quiénes depositamos nuestra confianza, si verdaderamente lo merecen, igual que a nivel profesional se nos exige una cuota, ¿no? de profesionalidad. Del mismo modo a los políticos se les debería exigir, ¿no? Que pasaran por una NECA como pasamos nosotros, en el sentido que demostrásemos nuestra valía como tal. Y de esa manera no nos costaría pagar esos sueldos millonarios, ¿no? De por vida para muchos de ellos, que me parece bien si lo hacen bien y si son verdaderos gestores de el dinero público y la cosa pública. Hay que tener vocación de político, pero de político no para llenarse los bolsillos, sino para saber gestionar el dinero de todos. Que yo creo que eso se nos está olvidando, se nos ha olvidado a mucha gente, ¿no? ¿En quién depositamos esa confianza? Pero yo creo que insistiendo en lo que tú dices... En charlatanes de feria, porque hay veces que depositamos nuestra confianza en alguien que nos vende humo, en vendedores de humo, ¿no? Sí, es que no hay... Mira, yo creo que no hay pudor ninguno, porque no puede servir para todo. Y a mí lo que me hace gracia es un señor que sirve para concejal, pero no, también sirve para diputado, pero también sirve para senador, y también sirve para delegado del gobierno, pero no puede servir para todo. Tendrás que servir para algo. Es que me estoy pero dando no para cuenta todo.
que estamos entrando en algo mucho más profundo ya que la fiscalidad, porque es la reforma casi completa del sistema, del Estado que tenemos y sobre todo los valores de la sociedad que tenemos. El que llega a la política solo para enriquecerse y como vosotros decíais, vosotros ahí habéis tenido que pasar unas cribas para llegar y nosotros tenemos que estar siendo efectivos y competentes desde el primer día porque somos autónomos y si no, los clientes se nos van. Y esa es la mejor prueba para un político, el día a día. Pero parece ser que se agarran a los sillones y olvidan quién les ha puesto ahí. Y olvidan lo que es más importante, que está manejando el dinero de todos, no el suyo. Y ahí es donde tenemos que ser lo suficientemente astutos o hábiles para dentro de lo que hay, escoger, como digo yo, el menos malo, el más competente, y esta es una cuestión que excede de la fiscalidad, reitero. Sin duda. Bueno, quienes buscan un futuro mejor, y con esto entramos en el tercer asunto de esta noche, son las 18.000 personas recién apuntadas a las listas del paro. Aumenta el paro en España en casi 18.000 personas. Aquí podemos entrar en una ingeniería de términos en cuanto de cómo se está haciendo la contratación ahora, si hay más contratos fijos, si hay menos. El Gobierno afirmaba hoy que 1 de cada 2 contratos son de carácter fijo. En este caso, lo cierto es que hay 18.000 parados más. Hay una ralentización del mercado, es estacional porque coincide con el fin del verano, se recuperan o se podrían recuperar para la campaña navideña. La campaña navideña este año va a ser más dura o más floja que otras campañas. Bueno, sube el paro, en una palabra. Bueno, sube el paro, pues es una mala noticia, ¿no? Evidentemente, sobre todo para muchísima gente joven que no tiene posibilidades de ganarse la vida, y eso es un problema importante porque si no te puedes ganar la vida y eres joven y a lo mejor ya no puedes incluso dedicarte a lo que te has esforzado porque tampoco tienes posibilidad de llegar a ese empleo por las razones de que no hay suficiente trabajo para ello, tampoco puedes formar una familia ni tener un piso propio o pagar un alquiler, tienes que vivir con tus padres, es decir, es un problema social muy complejo el tema del paro y yo creo que España tiene con esto una deuda histórica con el tema de mejorar la situación del empleo y desde luego yo no soy economista y no soy quien para aportar ideas, ojalá lo fuera, si pudiera hacer algo para mí me preocupa mucho porque tengo hijos en edad de estudiante, uno de ellos en la universidad que acaba de empezar y el futuro de todos ellos. A mí una cosa que me preocupa mucho de esta generación es que hay gente verdaderamente talentosa y que se tenga que ir fuera. Todos estos talentos que perdemos porque no tenemos aquí sitio para ellos, porque a lo mejor no se han hecho las cosas bien a nivel de fomentar eso, la búsqueda de una sociedad que pueda tener sitio y cabida para todos estos estudiantes y aquella gente que no es estudiante, ¿no? Y que tengan que ir a engrosar las listas del paro. Pues... Creo que es que en nuestro país no se apuesta por el emprendimiento. Entonces, todo el mundo, yo le pregunto a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando termines, ¿no? En los estudios? Todo el mundo quiere opositar, quiere ser funcionario, ¿no? Y digo, ¿y cuántas plazas salen para esto que quieres? Dice 4 o 5 plazas y digo, ¿y vas a invertir parte de tu vida, un año de tu vida para prepararte unas oposiciones que simplemente ya por números no las vas a sacar, ¿no? Entonces, yo me planteo, desde la universidad lo intentamos, depende de la carrera, claramente, pero el favorecer esa educación para el emprendimiento y no se apuesta suficientemente para darles las herramientas a estos jóvenes emprendedores para que generen puestos de trabajo, no solamente el suyo, sino cómo apostar por esto, ¿no? Y creo que talento, como tú dices, tenemos bastante, la gente joven puede estar muy bien preparada y hay que darles herramientas para que puedan emprender. O sea, y que no solamente tengan, digamos, esa visión tan limitada de buscar un puesto que efectivamente en los últimos años en nuestro país se han ido engordando todas las administraciones públicas, todo el sector público, ¿no? ¿Y dónde quedan pues esas otras iniciativas que son importantes en un país?
Sí, bueno, es que además, desde la pandemia, la mayor parte del empleo que se ha creado en España ha sido empleo público. El saldo neto ha aumentado mucho el empleo público y ha disminuido el empleo privado. Claro, esa visión, yo coincido con Esther, que esa es la visión que tienen muchos estudiantes, ya la tenía mi generación también. Mucha gente se debe probablemente a que piensen que es la única manera de conseguir muchos un trabajo para toda la vida. O sea, hay una búsqueda de seguridad que luego lleva probablemente a pedir que sea el Estado el que te compense ante las inseguridades cuando no tienes esa plaza, lo cual genera una dinámica de subvenciones bastante perversa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que el paro es el gran problema de la economía española, lo ha sido tradicionalmente. Tenemos unas tasas de paro y de desempleo juvenil, pero también de desempleo de larga duración. Hay muchas personas que pierden su trabajo después de los 50 años y que tienen unas dificultades extraordinarias para conseguir otro, porque hay unas grandes rigideces dentro del mercado laboral y porque tampoco hay las posibilidades por parte de muchas empresas, no hay los incentivos adecuados para que creen trabajo, que es otro problema que deberíamos replantearnos, una orientación de la política económica para que se cree empleo, porque con la reforma laboral y los contratos fijos estamos viviendo otra situación, es que se crean contratos fijos, claro, se ha desaparecido prácticamente la contratación temporal, pero discontinuos. Hay personas que tienen un contrato fijo, pero que los últimos meses han trabajado 4 días. Y por otra parte, eso favoreció mucho la contratación durante los primeros meses después de la reforma laboral, pero la está ralentizando ahora porque las empresas, en vez de contratar a nuevos trabajadores, lo que están haciendo es llamar a aquellos que tienen fijo discontinuo. Y ese puede ser un problema de cara a la campaña de Navidad, como decías antes, que va a ser bastante problemática. Y lo va a ser porque obviamente estamos ante una ralentización económica y con la subida de precios va a disminuir el consumo. Luego las empresas tampoco tienen la expectativa de que van a tener un fin de año muy brillante, sobre todo comercialmente, que son los que generan más puestos de trabajo. Claro. Isabel, José Luis, ustedes son autónomos. Ahora mismo para ser autónomo, ¿el principal requisito es ser valiente? ¿Quieres hablar tú, que empezaste antes que yo? Tira, que yo hablo mucho. Por respeto. Pues yo creo que sí. Yo creo que hay que ser valiente, y esa idea de valentía y de esa falta de seguridad es lo que ahora mismo se refieren estos jóvenes que quieren buscar pues esa estabilidad, ¿no? Que les puede proporcionar el funcionariado en esa administración mastodóntica que se ha generado en estos años. Claro que es valiente, porque yo creo que muchos autónomos profesionales liberales, pues yo creo que he tenido una baja médica en todos estos años, ni con las maternidades. Entonces, no todo el mundo quiere afrontarlo. Y yo soy una afortunada, tengo que reconocer que soy una afortunada porque he podido vivir de esto, y no muchos compañeros lo han podido hacer. Han tenido que terminar a lo mejor buscando otros trabajos. Y sigo pensando que todo el esfuerzo de quienes nos dirigen tiene que ir a esto que estamos hablando aquí, que estamos dándonos cuenta de la cantidad de problemas que tienen en nuestra sociedad, ¿no? Que son, pues eso, el paro es un problema importantísimo, el que la universidad pues no pueda desarrollarse mejor, no vayamos hacia la excelencia en todo lo que sea necesario para que este país salga adelante y sea pionero en muchísimas cuestiones. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que para montar un negocio, para montar una empresa, para abrir un despacho, tienes que echarle valor. Sí. Tienes que echarle valor porque estás metiendo todos los huevos en la misma cesta. Y si te va mal, el que pierdes eres tú. Porque a mí me hace gracia, por ejemplo, hoy lo estaba viendo en televisión antes de venir aquí, en televisión nacional, de las centrales sindicales que decían, no, que las empresas que tenían que subir los sueldos, pero las empresas tienen dinero para subir ese sueldo. Yo gané más como empresa que el año pasado. Me subieron mis beneficios, o mi diferencia de ventas y compras, en cantidad para pagar eso, ¿no? Entonces, ¿quién te lo va a pagar? Entonces volvemos un poco a lo que decíamos antes, es que nos hizo la boca un fraile, en el sentido de lo que queremos pedir, coño, a mí que me suban como le suben al funcionario, pero es que el funcionario paga a Juan Español, y en la empresa paga al empresario. Y si yo no tengo dinero, no puedo pagar. Si yo tengo un pasante, por ejemplo, en mi despacho, digo, por poner el caso nuestro, y me dice, no, es que tienes que pagarle, pero si no lo saco, ¿qué le pago? ¿Qué hago? ¿Vendo el piso, vendo el despacho, hipoteco el despacho?
Bueno, la figura del pasante muchísimas veces se le pagaba con el aprender, ¿no? El aprendizaje, la experiencia, no había disponibilidad. Hombre, yo recuerdo siendo pasante, y perdón que hable de tal, que lo que me daban era la propina. Se le cobraba al señor 12.300 pesetas por hablar de una cantidad, y eran 300 para mí y los 12.000 eran para mi tutor, vamos a decir. Efectivamente, el despacho era de él. Yo aprendí muchísimo, Claro. le tengo verdadero cariño, ya falleció, pero me enseñó muchísimo porque era una generosidad total y absoluta, porque estás compartiendo con otra persona lo que a mí me costó mucho trabajo a lo mejor adquirir. Y se lo estás dando todo, mira, hazlo así, 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 así. Entonces, esa pasantía que antes existía, que ahora ya yo creo que prácticamente no existe, ¿no? Porque yo ahora creo que... todo el mundo va por la escuela de práctica jurídica. Es generosidad total y absoluta. Y entonces hay que tener valor para montar una empresa, hay que tener valor para abrir un despacho, para abrir una consulta médica, para abrir un consultorio, para todas estas cosas. Hay que tener valor, porque te pasa el tiempo y cuando te das cuenta pasó un mes. Y hay que pagar la luz, el agua. Bueno, ya no hablo de los precios de esas energías. Hay que pagar la luz, el agua, el alquiler o la hipoteca o tal. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale eso? Entonces hay que echarle verdadero valor. Claro, lo otro es decir, oye, a mí acaba el mes, que me paguen el sueldín y punto. Y vamos, lo digo por vosotros que sois funcionarios, pero lo digo con todo el cariño. Yo fui funcionario también. Y cuando se planteó aquello de las incompatibilidades, opté porque era mucho mejor, a mi juicio, el ser profesional liberal. Y puse mi despacho y me dediqué a mi despacho. Pero quiere decir que lo otro es tener un techo. Claro, cuando tienes un seguro, los seguros son bajitos, ¿eh? Lo que no puedes es que tener un seguro y encima por todo, no. Seguro es bajito, te garantizo lo mínimo. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y hoy en día, pues efectivamente, la gente no piensa más que en las oposiciones, pero en todo, ¿eh? A nosotros nos pasa, bueno, con la justicia, tú lo sabes, igual que yo. Sí. Antes, la mayoría de la justicia era vocacional. Los jueces eran vocacionales. Yo no sé si tú llegaste a ver. Era verdadera vocación la que tenía. Y hoy en día terminas la carrera y dices, coño, ¿qué puedo hacer yo? Y después, pues magistrado, pues a lo mejor ya sales cobrando. Y vas allá y tú no tienes ninguna vocación de magistrado. Tú lo único que vas es, vamos, que me perdonen los magistrados, pero desgraciadamente es que es así. Es que eso lo vive cualquiera que esté metido en esto. Y ves qué pasa, de lo civil a lo laboral, de lo laboral a lo mercantil, porque hay una plaza vacante aquí, marcho para acá, ahora marcho para el otro lado. Es que no es así. Porque eso forma parte del cambio en la sociedad, de que Bueno. todo va muy rápido y hay que llegar a las cosas muy rápido, y la estabilidad y la seguridad, pero a veces se pierden otras cosas. Que yo ahora, por ejemplo, yo creo que ya no sería capaz de entender la vida de otra manera, pese a que yo estoy aquí y siempre dije que no era este mi mundo, y ya no lo concibo de otra forma, porque también te da una libertad. La libertad a veces de poder decir lo que piensas y lo que quieres, y de trabajar como quieres. Como quieres, en este caso. Es muy importante. Santiago, en las primeras elecciones, no hace tanto tiempo, alrededor, no recuerdo la fecha exacta, alrededor de 2007, más o menos, donde concurrían José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, ambos prometieron el pleno empleo en España. Después cayó la que cayó, pero en sus dos programas ambos prometían el pleno empleo. Entiendo que ninguno de los dos mintió a conciencia de decir prometo el pleno empleo cuando ya sé que viene a la vuelta de la esquina la más gorda del mundo y tal. Quiero decir, si la economía son ciclos, ¿esos ciclos pueden volver a darse o eso ya nunca más va a volver? Bueno, la economía ha sido cíclica siempre. Ya, desde la Biblia que citaba antes José Luis, ya se habla de los años buenos y los años malos. Años de vacas flacas y vacas gordas. Vacas gordas y vacas flacas. Primero fueron ciclos naturales según la economía agraria, pero con la economía industrial no han desaparecido los ciclos. Ahora está ligado pues a ciclos expansivos y contractivos en función de muchas variables, unas económicas y otras no económicas. Por ejemplo, estábamos saliendo de una grave crisis financiera que era cíclica, de repente viene la pandemia del COVID, que nadie pensaba que iba a venir, eso causa un grave problema a la economía. Cuando se acaba la pandemia del COVID, que ya por sí fue un cambio de ciclo, pues ahora viene la guerra de Ucrania y contribuye a agravarlo. Entonces siempre habrá circunstancias del propio funcionamiento de la economía, sobre todo porque cuando
cuando la economía, digamos, crece muy rápido en época de burbuja, lo más probable es que luego acabe teniendo siempre un aterrizaje brusco. Pero luego hay toda una serie de variables políticas, estratégicas, internacionales, de materias primas, de pandemias que nunca pensábamos que íbamos a tener, porque nadie si alguien nos dice en 2019 que íbamos a estar confinados en casa, no lo hubiéramos creído, creíamos que era una película en la que empezaba de esa manera, apocalíptica, cierto. Con lo cual, siempre habrá ciclos económicos más amplios, menos amplios. Ahora, por desgracia, se han sucedido muy rápidamente varios ciclos recesivos, que no era algo habitual, pero siempre habrá ciclos económicos. Bueno, y el último tema, para el que nos quedan menos de 8 minutos, en Madrid, Partido Socialista y Podemos acuerdan el último presupuesto de la legislatura. Esto era uno fijo en la quiniela, esto puede tener un reflejo en Asturias, también en negociación presupuestaria. Son un matrimonio condenado a entenderse. Hombre, mira, yo de política no quiero hablar. Correcto. No quiero hablar porque yo lo desprecio olímpicamente, la política, porque entiendo que es engañarte tras engañarte. Antes lo comentabas tú, el ejemplo aquel que ponías de Rajoy y de Prometieron el pleno empleo los dos, me acuerdo perfectamente. Eran conscientes de que te estaban mintiendo, pero es que te mienten con la mayor caradura que hay en el mundo. Es que te están diciendo una cosa que ves que es evidente, que ves que esto es blanco, y te dicen esto que ves que es negro, porque te das cuenta de que es negro, porque ayer podría haber sido blanco, pero hoy con toda la evolución, ahora es negro. Pero ¿cómo me estás diciendo esto? Pero es que me estás haciendo tonto. Es que te das cuenta de que te están llamando tonto a la cara. Pero tonto a la cara, porque saben las cosas, saben que existen, lo que antes decía el compañero, de que hay ciclos, eso todos lo sabemos que hay ciclos, en la historia las cosas se repiten, toda la vida se repitió en todo, y en economía muchísimo más, porque lo que sube, baja, no hay vuelta de hoja, eso siempre, toda la vida fue así, y que hay unos ciclos, como pasa con la bolsa, tan pronto está arriba del todo como está abajo del todo. No pienses que siempre va a estar arriba, no, va a bajar, por lo que sea, por las circunstancias. Y los políticos son así, los que te quieren engañar con eso, con esas tal. Y entonces, ¿ahora qué llegaron? A un acuerdo porque lo que quieren son sueldos cada uno de ellos. Ellos saben que uno sin el otro no son nada. Vamos, eso no lo digo yo, lo dicen ellos en la propia televisión. No podemos. El problema que tienen ahora en Cataluña de eso es que se separa. Sí. Y la solución que llega, vamos, o a la conclusión que llega, es que perdemos muchos puestos. Tenemos que seguir juntos. Son ellos mismos los que te están dando la contestación. ¿Por qué estás ahí? Bueno, porque me pagas, porque tengo un sueldo que si no lo saco en otro lado. Entonces, claro, pues, los políticos van a llegar a todos los acuerdos habidos y por haber mientras haya dinero por el medio. Porque los políticos, que me perdonen, pero es una raza aparte, ¿qué quieres que te diga? Para mí es una raza aparte. Comparto totalmente, yo creo que es una casta especial, porque, no sé, hasta el punto de que puede llegar a ser el principal problema de esta sociedad, a la hora de las encuestas, cuando votan y deciden qué es lo que peor nota le das, pues la clase política. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos ahí sentado en muchas ocasiones, y hablo en general, porque entiendo también que habrá gente pues súper responsable y trabajadora, como en todo, ¿no? Pero a veces la imagen que te dan es tan patética, como que no les importa, les da igual. Es decir, la cuestión es eso, la perpetuidad. Y los valores que han defendido hace 3 días, de repente esos valores son como los de Groucho Marx, se han cambiado, ya son otros, ¿no? Entonces dices tú, ¿y esta gente que está aquí sentada, que no viene de otro planeta, sino que son parte de la sociedad? Pues si los hemos votado, son el reflejo de nuestra sociedad al final, o de parte de ella muy importante, y a mí me preocupa tremendamente, porque la coherencia y la honestidad y la defensa de ese idealismo, yo soy una idealista absoluta y lo defiendo, entonces no toda la vida es la economía y el dinero y el llegar a los puestos, hay cosas más importantes y eso tiene que reflejarse en la clase política y si no la sociedad está la falta de principios, acabada. Yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Porque hoy valen unos, pero mañana Exacto, pueden ser perfectamente válidos todo lo contrario. Y entonces esto lo que genera es una incertidumbre también, ¿no? Porque todo fluye, como decía Bauman, ¿no? El filósofo en el que estamos en una sociedad fluida, que todo está en permanente cambio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que lo mismo puedes defender cualquier, yo qué sé,
en el ámbito político una idea y al día siguiente puedes estar diciendo totalmente lo contrario, con otros argumentos. Luego, ¿qué es lo que se nos está diciendo como ciudadanos? Que todo vale. Que todo es válido si sabes venderlo. Entonces hay que ser, pues eso, artistas en donde lo importante es la dialéctica. La dialéctica, porque estamos en ese ciclo de lo que decía Hegel, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. Al final uno se queda, y ese proceso que también es cíclico, al final tú defiendes una cosa y la contraria para finalmente quedarnos, ¿no? con algo intermedio. Pero eso no da soluciones a nadie. Sobre todo porque nos falla la ética. Y como eso, otros valores que son fundamentales para que las sociedades prosperen. Y si no, están abocadas al fracaso. Bueno, Santiago, para cerrar, sí. Empezando porque nos están vendiendo como algo excepcional, algo que es normal. Vamos a ver, en primer lugar, el Gobierno tiene obligación de presentar los presupuestos todos los años. Otra cosa es que las Cortes, que es quien tiene atribuida la competencia, los apruebe o no. Con lo cual, si el Gobierno no lo presenta, lo que está faltando es a sus deberes constitucionales. Correcto. En segundo lugar, aquí parece que un Consejo de Ministros es un sitio que funciona como un Consejo de Administración de una empresa donde se vota. El Gobierno es presidencialista. Hay un presidente del Gobierno que impondrá las medidas que quieren poner. Otra cosa es que si su socio minoritario, en este caso Unidos Podemos, no está de acuerdo con el presupuesto que presenta el Gobierno, rompa la coalición de Gobierno o promueva que el presupuesto no se apruebe en las Cortes, pero que iba a haber un presupuesto, eso estaba claro. Es que lo contrario sería incluso inconstitucional y debería abocar un Gobierno que no lo puede formar a presentar automáticamente su dimisión, que es lo que pasaría con un Gobierno italiano que no fuera capaz de ponerse de acuerdo, pero nos venden como, no, es que no se sabía si iba a haber presupuesto. No, presupuesto lo iba a haber. Otra cosa es que la señora Yolanda Díaz, Unidos Podemos, aprueben ese presupuesto o no estén de acuerdo con ese presupuesto. Ahora entrará la segunda fase, que es conseguir los apoyos parlamentarios para que se apruebe. Probablemente ahí estará preparada la negociación con los socios parlamentarios que tiene el Gobierno para que le apoyen e intentar sacar adelante el presupuesto, o si no será la prórroga presupuestaria. Pero la institución de la prórroga no está pensada para cubrir la inacción del Gobierno, sino para el caso en el que las Cortes no aprueben el presupuesto presentado por el Gobierno. Y además eso depende del presidente del Gobierno y en su caso de su ministra de Hacienda, no del Consejo de Ministros en conjunto. Telegráfica casi, para los cuatro. Aguas abajo, ¿esto puede tener reflejo en Asturias, en la negociación presupuestaria? Pues posiblemente, pero tampoco estaría muy seguro porque en mayo hay elecciones y me imagino que ahí todo el mundo tomará las medidas teniendo en cuenta con lo que más le conviene para las elecciones de mayo. ¿Esther? Yo creo lo mismo, ¿no? O sea, que en el momento que se vea si los votantes, qué cuota de voto van a tener cautiva, pues van a ir a vendernos esa porción, ¿no? de ese señuelo a los votantes para que al final pues votemos en una dirección o en otra. Corren tiempos electorales, opino lo mismo, todo va, este año que nos queda y el que viene, el principio hasta las elecciones, va a ir marcado por todo eso, por hacia dónde girar y hacia dónde recaudar su cuota de mercado como políticos, y al final volvemos, yo creo que terminamos con la idea de lo que es cíclico, ¿no? Volver a la universidad, es decir, crea borregos para que al final sean más fáciles de manipular y nos puedan dirigir hacia donde quieren, nos puedan engañar y nos puedan vender cosas que no son ciertas. Eso es lo que hay que evitar. José Luis. Hombre, lógicamente todo influye en todo. Ahora, lo que sí te quería decir es que lo que tienes la conciencia tranquila es de que no trajiste a ningún político. No, que me quedo con la conciencia tranquila porque lo más antipolítico que tiempo habrá para... Tienes la certeza plena y absoluta. Tiempo habrá para traer a los políticos que a partir de... Yo creo que a partir de vendrán enero, encantados. Sí, vendrán encantados. En este caso, a partir de enero, podremos tenerlos con nosotros de cara a ese sprint final que se producirá en el mes de mayo. Llegamos así al final. Muchísimas gracias a los cuatro, José Luis, Ana Isabel, María Esther, Santiago. Gracias Muchísimas gracias Gracias. a los cuatro, que hoy hemos tenido un debate tremendamente calmado, quizás como
calma ante el debate de mañana, que promete ser, bueno, pues como un poquito más movidito, pero eso ya será mañana. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.